Muy buenos días, mi nombre es Luis Gabriel Ordóñez Vidal, estudiante de la maestría en educación de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Mi trabajo de grado se titula Pertinencia de los derechos básicos de aprendizaje de ciencias naturales en la educación media de la Institución Educativa San Jorge de Montelíbano en el departamento de Córdoba. Contexto y problema. El punto de partida es la tensión entre lo que el ministerio propone y lo que realmente ocurre en el aula. En Colombia tenemos DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje, Estándares Básicos de Competencia y Prueba Saber 11, como referentes de calidad. Sin embargo, en la práctica no siempre es claro. ¿Qué no es claro? ¿Cómo se alinean esos referentes en los documentos institucionales? ¿Cómo se concretan en la práctica docente? ¿Y qué tanto los estudiantes los perciben como pertinentes para su vida y su proyecto de futuro? La institución educativa San Jorge, institución educativa oficial del municipio de Montelíbano, el departamento de Córdoba, con mayoría de estudiantes de estrato 1. Esta pregunta es especialmente sensible por las brechas de equidad y de recursos que tienen cada uno de los respectivos estudiantes. El objetivo general fue comprender la pertinencia de los DBA de Ciencias Naturales de los grados 10º y 11 de la institución educativa San Jorge, en relación con los estándares básicos de competencia, las pruebas SAR 11 y las experiencias de docentes y estudiantes. Y los objetivos específicos, primero, analizar la alineación entre DBA, estándares Saber 11 y el CIE. Describir cómo se expresan los DBA en la práctica docente y en la percepción de los docentes y los estudiantes, el segundo. Y el tercero, examinar la relación entre la implementación de los DBA y algunos indicadores de logro académico en ciencias naturales. El marco referencial articula enfoque cualitativo, fenomenológico e interpretativo para comprender los significados que docentes y estudiantes atribuyen a los DBA. Constructivismo, Piaget, Vygotsky y Ausubel, para entender el aprendizaje de las ciencias como construcción activa de significados. Conceptos de alineación curricular, Vic y Tan, evaluación formativa, Black y William Broward, indagación científica y validez consecuencial, Messick y Kane, junto con la normativa colombiana, Ley 115, Decretos 1290 y 1075, DBA, estándares y marcos saber. En la revisión encontré tres grandes líneas de trabajo. Primero, estudios sobre implementación de estándares y DBA, que muestran que aunque los docentes conocen estos referentes, su uso es muchas veces más formal que real y depende de las culturas escolares, las condiciones institucionales y el acompañamiento que recibe. Segundo, investigaciones sobre alineación, currículo, evaluación y evaluación formativa, que combinan análisis documental, entrevistas y observaciones de aula. Estos trabajos señalan que la alineación entre lo que se declara, lo que se enseña y lo que se evalúa suele ser parcial y que persiste una fuerte cultura de evaluación centrada en la calificación más que en la retroalimentación. Y tercero, estudios sobre enseñanzas de las ciencias de la indagación, que destacan el potencial del trabajo experimental y de proyectos para desarrollar competencias científicas, pero también evidencian las dificultades para implementar estos enfoques en contextos con escasos recursos y presión por los resultados en pruebas externas. Metodología y técnicas de análisis. Es un estudio, un enfoque cualitativo, descriptivo, interpretativo, con diseño o método de estudio de casos único en la institución educativa San Jorge. Estrategia metodológica establecida en tres fases. 1. Análisis documental, DBA, estándares, marcos, Saber 11, CIE, planes de área y planeaciones. Segundo, trabajo de campo, encuestas con ítem tipo Likert y preguntas abiertas a 6 docentes de ciencias naturales y 60 estudiantes de los grados 10º y 11 de nuestra institución educativa. Grupos focales con estudiantes y observaciones no participantes de algunas clases. Y la fase 3, análisis temático reflexivo, codificación por categorías a priori, alineación, evaluación formativa, indagación, organización del área, pertinencia percibida, etc. Y códigos emergentes. Construcción de matrices de categorías por fuente y triangulación entre documentos, docentes, estudiantes y observaciones. Resultados. Objetivo específico 1. Alineación. Aquí presento el objetivo específico 1. Analizar la alineación entre DBA, estándares, Saber 11 y CIE. Instrumentos y fuentes. Análisis documental, DBA, estándares, marco saber, CIE y planes. Ítem de encuesta a docentes y estudiantes sobre coherencia entre enseñanzas, evaluación y Saber 11. Resultados.
En los documentos se observa una coherencia conceptual básica. Las competencias científicas y la indagación aparecen en los DBA, en los estándares y en los marcos de las pruebas Saber 11. Sin embargo, el CIE no siempre explicita evidencias y criterios directamente derivados de los DBA. En las encuestas, tanto docentes como estudiantes perciben coherencia entre lo que enseñan y se evalúa, pero el vínculo con Saber 11 resulta más difuso para los estudiantes. Como análisis, esto indica una alineación parcial, coherente con lo que plantea Vic sobre la alineación constructiva. Hay avances, pero falta una articulación más fina entre currículo, enseñanza y evaluación para que los DBA sean plenamente pertinentes. Resultados, objetivo específico 2, prácticas y percepciones. Para el objetivo específico 2, cruzo encuestas a docentes y estudiantes, respuestas abiertas y grupos focales y las observaciones de las clases. Hallazgos principales. Los docentes declaran que usan los DBA en la planeación y valoran su pertinencia. Los estudiantes perciben que se explicitan los propósitos de clase y que las evaluaciones corresponden a lo trabajado. Tensiones detectadas. El ítem de docentes sobre recursos para trabajo experimental presenta la media más baja. Hay limitaciones fuertes en laboratorio, tiempos y grupos numerosos. Estudiantes valoran mucho la práctica, pero sienten que no son tan frecuentes ni diversas, lo que contrasta con el enfoque de indagación propuesto por los DBA. Muchos estudiantes perciben la organización del área como fragmentada entre biología, química y física, sin una progresión clara entre los grados 10º y 11. Interpretación. Desde el constructivismo y la evaluación formativa hay esfuerzos por explicitar objetivos y dar cierta coherencia, pero la experiencia de aprendizaje significativo se ve restringido por las condiciones para indagar y por la organización curricular. En el objetivo 3 se examinó la relación entre implementación de DBA y algunos indicadores de logro integrando documentos institucionales, resultados de encuestas, lecturas cualitativas de tendencias académicas y se elaboró un mapa de pertinencia de los DBA en la institución educativa San Jorge, estableciendo fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora. En la discusión se triangula lo que dicen los documentos, lo que relatan docentes y estudiantes y lo que se observa en el aula. Al hacerlo se ven coherencias y disonancias. Coherencias. Los DBA son reconocidos como referentes. Se percibe coherencia básica entre clase y evaluación. Hay valoración de la formación científica. Disonancias. En la práctica, la indagación científica se ve restringida. La organización del área genera confusión en los estudiantes. El vínculo con Saber 11 no siempre es explícito. Estos hallazgos dialogan con autores como Big, Black y William, Blocker y Messi. La validez y pertinencia de un currículo no depende solo del documento, sino de sus consecuencias reales en aulas con condiciones desiguales. Con base en el análisis, las principales conclusiones son: los DBA de ciencias naturales son pertinentes y coherentes con los marcos nacionales, pero su potencial se realiza solo parcialmente en las experiencias de aula de la institución educativa San Jorge. Segundo, existe una coherencia interna moderada entre lo que entre lo que se enseña y se evalúa, percibida por estudiantes y docentes, pero la alineación con Saber 11 y con el CIE es incompleta. Tercero, la implementación de los DBA está mediada por condiciones contextuales, recursos, tiempos, tamaño de grupos, organización del área y nivel de acompañamiento institucional. Cuarto, la pertinencia de los DBA es una propiedad situada que depende de las culturas de aula y de la voz de docentes y estudiantes, no solo del contenido prescrito. Recomendaciones. Primero, teóricas y pedagógicas. Profundizar el enfoque de evaluación formativa, incorporando rúbricas y tareas de desempeño coherentes con los DBA. Potenciar la indagación científica como eje de la enseñanza de las ciencias. Segundo, metodológicas e institucionales. Revisar y ajustar el plan de área y el CIE, explicitar evidencias y criterios derivados de los DBA. Explorar formas de integración curricular en ciencias naturales para mejorar la continuidad entre 10º y 11. Crear espacios institucionales de formación y reflexión docente específicos sobre DBA, indagación y evaluación. Tercero, procedimentales y de predicción. Replicar estudios de casos en otras instituciones para comparar contextos. Desarrollar investigaciones etnográficas de aula que permitan seguir la vida real de los DBA en las interacciones cotidianas. Muestro algunas de las referencias que se tuvieron en cuenta a lo largo del